Bien, continuamos entonces. Ya han regresado varios. Seguimos con nuestro tema. Estamos analizando la máquina de corriente continua, ya la hemos visto. Acá voy a utilizar la pizarra para explicarles de los polos auxiliares, que creo que no está muy claro. Vamos a mostrar los polos auxiliares que les había mencionado. Si vemos una máquina de frente, bueno, no está muy bien esto. Decíamos, aquí están los polos principales, sus expansiones. Y aquí estaría una máquina de dos polos, aproximadamente de esta manera. Ahora bien, los polos auxiliares son pequeños polos que están entre los polos principales. Estos serían los polos principales, y polos auxiliares serían pequeños polos que están intercalados con los polos principales. Obviamente, simétricamente, ¿no? El dibujo no está bien, pero son así. Entonces, polo prin polo principal, y esto sería polo auxiliar. Creo que está con esto aclarado. Estos son los polos principales y estos son los polos auxiliares. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro texto y continuamos. Pasemos ahora a analizar lo que es la fuerza magnetomotriz en términos generales. Después ya vamos a entrar en especificidad en los siguientes capítulos. ¿Qué es fuerza magnetomotriz? Magnetomotriz, mucho cuidado con fuerza electromotriz. Estamos hablando de fuerza magnetomotriz. Es la fuerza capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético. En el caso de las máquinas, tal como hemos visto en el anterior dibujo, la fuerza magnetomotriz está en los polos y precisamente produce un flujo de un punto a otro. Entonces, en los polos magnéticos se tiene la fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz produce el flujo magnético. El flujo magnético ya es, llamemos así, el movimiento de las cargas magnéticas a través del circuito magnético. La fuerza magnetomotriz de un circuito se puede expresar en términos del flujo magnético y la reluctancia. De esto ya habíamos hablado también en algún momento. Esta constituye la ley
de Hopkinson, fuerza magnetomotriz igual al flujo por la reluctancia magnética. El flujo magnético phi, esta es la letra tradicionalmente utilizada para flujo, el phi mayúscula, es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz que lo origina e inversamente proporcional a la reluctancia R mayúscula sub M, que es la reluctancia del circuito magnético, que depende de la longitud del circuito, el área transversal y la permeabilidad magnética del material que está hecho. Entonces, fuerza magnetomotriz igual a flujo por reluctancia. La reluctancia equivale a una resistencia magnética, es decir, tiene casi la misma función que tiene la resistencia eléctrica al paso de la corriente eléctrica. En este caso, la reluctancia tiene un comportamiento similar y no deja pasar al flujo magnético. Por eso que tiene que tener una permeabilidad magnética bastante elevada para el paso del flujo. En similitud a la ley de Ohm, F equivaldría a la tensión, el flujo equivaldría a la corriente y la reluctancia equivaldría a la resistencia eléctrica. Ahora bien, ya yéndonos a hablar de la reluctancia, decíamos, depende de la longitud, L sobre mu sobre S. Esa es la reluctancia. L es la longitud en metros, mu es la permeabilidad en henrios sobre metro y S es la sección transversal o área de la pieza en cuestión en metros al cuadrado. Repito, la reluctancia, que equivale a la resistencia eléctrica, pero ahora hablando en magnetismo, la reluctancia es igual a la longitud sobre la permeabilidad sobre la sección y se mide en amperios vuelta sobre Weber. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si volvemos a la fórmula de la fuerza magnetomotriz, la unidad de fuerza magnetomotriz es amperio por vuelta o también amperivueltas. El flujo se mide en Webers y la reluctancia, como hemos visto acá, entonces se mide en amperios vuelta sobre Weber. Ahora bien, cuando hablamos de una bobina, como el caso, por ejemplo, del devanado de los polos en la máquina, estamos hablando que ese devanado constituye una bobina con un determinado número de espiras. Ya sabemos, espira o vuelta. Y la expresión se puede simplificar de la siguiente manera. Y lo he escrito en una forma que es muy familiar para ustedes. FNI, para que no se olviden. FNI, donde F es la fuerza magnetomotriz, que es igual al número de vueltas o espiras de la bobina por la intensidad de corriente que circula por esa bobina, en amperios. Repito, la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz, por si acaso, FMM es la abreviatura de fuerza magnetomotriz. Y decíamos, es el amperio vuelta abreviado AB. Entonces, volviendo al dibujo para que no se nos vaya, se fijan este polo. Este es el devanado. Aquí adentro hay conductores, hay espiras. Entonces, la fuerza magnetomotriz se genera en esta
bobina, en este devanado. Por acá circula corriente. Entonces, además, este devanado tiene varias espiras, varias vueltas. Entonces, la fuerza magnetomotriz ha de ser el valor de la corriente, supongamos que circula 3 amperios, multiplicado por el número de vueltas. Supongamos que sean 25 vueltas. Entonces, ¿cuánto sería? Multiplicar 25 vueltas por la corriente que circulaba. Y eso nos da precisamente la fuerza magnetomotriz. Utilizaremos este dibujo. Vamos a suponer este polo. Y esta sería el devanado que está envolviendo al núcleo. Estoy dibujando las vueltas. Y el extremo viene por acá. Ahora bien, contaremos cuántas vueltas hay acá. 1, 2, 3, 4 vueltas. Entonces, N igual 4. Ahora, vamos a suponer acá, en este nuevo ejemplo, que la corriente va a ser una corriente I igual a 10 amperios. Entonces, N, el número de vueltas o espiras, y la corriente. Entonces, ¿cuál sería la FMM de este nuestro polo? Entonces, FMM va a ser igual entonces a F, ¿no es cierto? Esto es fuerza magnetomotriz igual a F igual a N por I. ¿Cuánto ha de ser? Ha de ser 4 por 10. Entonces, esta FMM va a ser igual a 40. ¿Qué cosas? Amperios por vuelta. No sé si está claro. Es facilito esto, facilito. Fuerza magnetomotriz igual a F igual a N por I. En este ejemplo, N es el número de vueltas igual a 4 vueltas y la corriente que está circulando por acá igual a 10 amperios. Por lo tanto, el producto de 4 por 10 es igual a 40. Esa es la fuerza magnetomotriz que da lugar al flujo. Aquí podemos ver ahora un circuito magnético. Esta línea delgada en color azul constituye el camino que sigue el flujo magnético. Por lo tanto, sería el circuito magnético. Ahora bien, fíjense ustedes, aquí tenemos los polos. Este polo tiene su núcleo, estas son las expansiones polares. Esto está cortado, es un corte donde se ven los conductores. Entonces, cada puntito es
un conductor que obviamente está envolviendo al núcleo. Y aquí estamos viendo la bobina, es esta bobina, pero vista desde afuera. Entonces, aquí se produce la fuerza magnetomotriz en este polo y también en este otro polo, y da lugar al flujo magnético. El flujo magnético lo podemos representar por este trazo delgado que constituye el flujo que equivale a la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Entonces, el circuito magnético está constituido por todas las piezas o lugares por donde pasa este flujo magnético. En este caso, el circuito magnético, comenzando por el núcleo, entonces aquí hay una reluctancia del material que es del núcleo y una longitud, y se supone que tiene una sección. Luego pasa por el entrehierro. Esta separación de aire es parte también del circuito eléctrico, del circuito magnético. Tiene una longitud, tiene un material que es aire y tiene una sección. Luego ingresa al rotor. El rotor tiene su núcleo, tiene una sección, tiene un material y tiene una longitud. La longitud sería de este punto a este punto. La sección sería la longitud por el área de este nuestro inducido, y el material es de chapas de acero al silicio. Luego, nuevamente, el circuito, el trazo continúa, el flujo pasa por acá, por el entrehierro, que es de aire, luego por el núcleo, y continúa la mitad del flujo que estamos viendo por la parte superior, por el yugo o por la carcasa, y se cierra el circuito. Como es simétrico este dibujo de nuestra máquina, entonces esta fuerza magnetomotriz que ha dado lugar a un flujo hace que el flujo, una parte vaya por acá y la mitad vaya por la parte inferior, y luego se cierra de esta manera. Entonces, de esta forma se puede explicar el circuito magnético. Ahora vamos a entrar a hablar a detalle de los devanados, que ya hemos explicado. Decíamos, un devanado es el conjunto de varias bobinas ordenadamente acomodadas en las ranuras del núcleo del inducido, siguiendo un esquema determinado. Si se acuerdan, hemos hablado de devanado, hemos hablado de bobinas, hemos hablado de espiras o vueltas y hemos hablado de conductor, que es el lado activo de una espira. Ahora eso vamos a ver acá. Fíjense ustedes, aquí tenemos una espira que está acá, A, B, pasa por ahí y cierra nuevamente. Entonces, esta es una vuelta o espira que se aloja en las ranuras del núcleo. Ahora bien, este lado de A a B constituye un conductor, que es el lado activo de esta espira. Y tiene este otro lado que sería de C a D, que es el otro conductor, el otro lado activo de una espira. Por lo tanto, una espira tiene dos conductores. Muy bien. Ahora, ya en el desarrollo ordenado del devanado, se puede tener un esquema como este. Aquí estamos viendo en perspectiva el inducido, este es el colector, este es el núcleo del inducido y esta es una espira. Aquí hay otra espira que está con línea punteada. Ahora vamos a ver en un esquema plano. Aquí el colector de delgas está dibujado de manera plana, como un rectángulo. Es como si esto se estuviera desarrollando.
Y acá también estamos viendo, por ejemplo, este polo norte y polo sur, que están obviamente en el estator, pero para el dibujo estuvieran ubicados en este lugar. Entonces, el polo norte y el polo sur serían estos rectángulos oscuros. Y aquí está el trazo del devanado. Esta es una espira que puede ser una bobina de varias espiras. Entonces, sale de una delga, de esta delga que está en blanco, pasa por las ranuras del inducido, completa, y este es el otro lado activo, cerrándose en la siguiente delga. Entonces, esta espira o esta bobinita tiene su inicio en esta delga que está en blanco, y luego de dar la vuelta, llega a la delga negra. Entonces, una espira o una bobina. De ahí mismo sale la siguiente, que sería EF, el lado activo de esta nueva espira, pasa por acá y cierra por GH, que sería el otro lado activo, el otro conductor, y llega a la delga que está en blanco. Este tipo de devanado, como estamos viendo que sale de una delga y llega el otro extremo a la delga siguiente, se llama devanado imbricado. ¿Ya? Ahora bien, en el esquema y para el cálculo de estos devanados existen ciertas distancias, ciertos pasos. Por ejemplo, la distancia entre el primer lado activo, que sería AB, con el segundo lado activo o el segundo conductor, que sería CD, tiene como nomenclatura a lo que se llama el paso Y1, que abarca el ancho de la bobina o el ancho de la espira. Fíjense, desde el primer lado activo al segundo lado activo. Luego tenemos la distancia del primer lado activo de la primera bobina al primer lado activo de la segunda bobina, que sería Y. Y esta Y es exactamente igual a esta distancia que se llama paso de colector. Y igual a Y. Luego tenemos otra distancia que es Y2, que es la distancia entre el primer lado activo de la segunda espira o segunda bobina hasta el primer lado activo de la primera espira. Se marca con Y sub 2. Eso en el devanado imbricado. Con el ayudante van a hacer el desarrollo de estos devanados ya con valores, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver en la parte inferior el otro tipo de devanado. Se llama devanado ondulado. Aquí las espiras, fíjense ustedes, igual están pasando primer lado activo AB, completa por segundo lado activo CD. Pero ¿cuál es la diferencia? Es en qué delga comienza la espira o la sección de bobina y en cuál termina. En el imbricado empezaba en una delga y terminaba en su delga vecina, a su ladito. En cambio aquí parte en esta delga, pasa por la ranura, por los polos, pasa por, bueno, aquí está el segundo lado activo, pero el extremo se aleja. Entonces, fíjense, esta distancia es mucho mayor
a la que había de delga a delga. Entonces, las patitas, los extremos parecen las patitas de una rana. Para que no se olviden, acuérdense que el ondulado tiene las espiras con sus extremos en forma de las patitas de una ranita que estuviera saltando. Luego, la siguiente sección de bobina o espira parte de la misma delga, igual aquí su primer lado activo, su segundo lado activo, esto es continuación, pero el extremo se aleja, entonces fíjense, los extremos están alejados. Cuando es de esa manera, se denomina ondulado. Si nos fijamos acá, comienza en este punto, va por acá y termina en este otro punto. Aquí entre medio hay 1, 2, 3, 4 delgas. En cambio aquí era de una delga a su vecina, a su ladito. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de devanado. Ahora vamos a ver las definiciones, es decir, tomando en cuenta lo que hemos explicado ya con más detalle. Definiciones para devanados. Sección de bobina es la parte del devanado cuyos extremos están conectados a dos delgas. Esta es una sección de bobina. Y una sección de bobina puede ser también una sola espira, o pueden ser varias espiras cuyos extremos están conectados a dos delgas. Esa es la definición de sección de bobina. Una sección de bobina puede tener una sola espira o varias espiras. Ahora veamos el paso de devanado de inducido con la letra Y, o paso del inducido. Es la distancia medida entre, y se mide en ranuras, no se mide en centímetros ni en pulgadas, se mide en ranuras, se va contando las ranuras. Entonces, los pasos se cuentan en ranuras. Y es la distancia, el paso de inducido Y es la distancia entre los lados activos correspondientes a dos secciones consecutivas de bobinas de devanado. Es decir, como estamos viendo acá, Y1 más Y2. Y en el caso del imbricado, Y es igual a Y1 menos Y2. He ahí la diferencia entre devanado imbricado y el ondulado. Como aquí se están expandiendo, se están alejando, entonces, precisamente, Y es la suma. En cambio, aquí es Y es la resta. Fíjense, Y1 menos Y2, entonces nos da Y, que es el paso del inducido, y aquí es la suma, es mucho más largo porque es ondulado. Veamos el paso anterior Y1, que hemos visto ya, es la distancia medida en ranuras entre los lados activos, primero y segundo de la misma sección de bobina. Entonces, aquí está, lado activo 1 y lado activo 2. Entonces, este es el paso Y1. Y lo mismo en el caso de esta sección de bobina o espira, es esta distancia, desde acá hasta acá, Y1. Ese es el paso anterior. Ahora vamos a ver cómo se calcula este paso, cómo se calcula el ancho en ranuras, cuánto mide esta distancia. El ancho de bobina o lo que se llama el paso de bobina o paso anterior. ¿Cómo se calcula? Es el cociente entre el número de ranuras elementales sobre el número de polos. Las máquinas en su inducido tienen ranuras. Esas ranuras tienen
precisamente la función de albergar u hospedar a los conductores. Entonces, tiene un determinado número de ranuras. Por ejemplo, pueden ser 32 ranuras y que tenga 2 polos. Entonces, sería 32 entre 2, 16. La distancia entre el primer lado activo y el segundo lado activo sería 16. Pero además se toma en cuenta que este número tiene que ser entero. Si el cociente no daría entero, entonces se le agrega o se le quita una fracción, un epsilon. Por ejemplo, si en el caso anterior tuviéramos 33 ranuras y 2 polos, entonces el cociente sería 16, algo más, ¿verdad? Si tendríamos 33 ranuras y tenemos 2 polos, entonces 16.5 sería este cociente. Pero y tiene que ser un número entero, entonces tenemos la posibilidad, en este caso, de aumentarle o restarle 0,5. Entonces, si le restamos, entonces se va a volver 31 menos 16.5 menos 0,5 se vuelve 16. O le podemos aumentar también 16.5 más 0,5 igual 17. Eso depende del número de ranuras que tenga. Ahora, el paso posterior es la distancia entre el segundo lado activo de la sección de bobina y el primer lado activo de la sección que sigue al primero. Eso hemos visto, Y2 en ambos casos, ¿no? Esta distancia, Y2, del primer lado activo de la siguiente bobina al segundo lado activo de la primera bobina. Y lo mismo acá, es esta distancia, de esta el segundo lado activo de la primera hacia el primer lado activo de la segunda. Eso sería Y2. Por si acaso, jóvenes, en un momento más se va a cerrar la plataforma, nos vamos a quedar ahí y les mandaré el link para mañana. Y determinada esta clase, entonces yo les mando el link. Continuamos. El paso de colector es la distancia entre las delgas que ya hemos visto, marcado con Y sub C. Para devanado imbricado simple es 1 o menos 1. Para devanado ondulado simple es K más 1 sobre P, donde K es el número de delgas. Por si acaso, el número de delgas es igual al número de ranuras. Eso pueden anotar. K número de delgas que es igual al número de ranuras elementales. Y por lo general en todas las máquinas se cumple que el paso de colector Y sub C es igual a Y. Donde Y ya sabemos es el paso del inducido. Si lo vemos acá, esto es Y, paso del inducido. Muy bien, finalmente tenemos el número de escobillas. El número de escobillas para el devanado imbricado es igual al número de polos. Y para el ondulado es directamente 2. No importa cuántos polos tenga, el devanado ondulado tiene 2 escobillas. En cambio, el imbricado depende del número que tenga de polos. Si tiene 8 polos, entonces tendrá 8 escobillas. En cambio, si un devanado ondulado tiene, por ejemplo, 12 polos,
solo tendrá 2 escobillas. Muy bien, hemos concluido entonces hasta esta parte. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, hasta antes que se cierre la plataforma, podemos conversar. Sí, Inge, disculpe una consulta, una pregunta. Dime. ¿Qué función cumple el electroimán, Inge, en el motor? El electroimán está en el dibujito ese representando al polo. En realidad, un polo es un electroimán. Genera la fuerza magnetomotriz. Y un electroimán tiene un núcleo y tiene un devanado a su alrededor. Ustedes pueden fabricar un electroimán de la manera más sencilla. Les voy a dar las pautas si es que no han hecho antes. Tomen un clavo y alrededor envuélvanle un conductor, un cable aislado. Denle, qué sé yo, unas 12 vueltas. Y a los extremos de ese conductor pónganle una pila de 1.5 voltios, y vean qué efecto tiene ese clavo. Pongan, por ejemplo, unos alfileres. Antes de conectar la pila, hagan la prueba si va a poder levantar o no ese clavo con su devanado, pero sin la pila, sin la fuente. Y luego pónganle la fuente, pongan la batería, la pila, y vuelvan a poner en contacto el clavo con los alfileres. Van a ver que ahora sí el clavo va a poder levantar esos alfileres. Ese es un electroimán. Y el polo de nuestras máquinas es exactamente bajo ese mismo principio, solo cambian las formas. Tiene un núcleo y tiene un devanado. A ver, hagan la prueba, mañana me comentan. ¿De acuerdo? Sí, Inge, Bueno, ¿cómo es tu nombre? Rueda. Muy bien, Rueda. Entonces, a ver, Sí. hace ese pequeño experimento. Si es que no lo han hecho antes, háganlo todos. Ese es un electroimán. Es así como son los núcleos de nuestras máquinas eléctricas. En su forma más elemental son de esa manera. Y pueden calcular también la fuerza magnetomotriz, el número de vueltas del alambre ese enroscado que van a tener, y pueden calcular también la resistencia de ese conductor, la longitud sobre la sección y sobre, bueno, multiplicado por el material que es cobre. Ya pueden calcular la resistencia eléctrica, y como la pila tiene 1.5 voltios, ya pueden calcular la corriente, y ya calculan corriente multiplicado por número de vueltas, calculan la fuerza magnetomotriz. A ver quién logra calcular la fuerza magnetomotriz en su pequeño experimento. Muy bien, ¿alguna consulta más? Ninguna. Bueno, nos quedamos acá. Les paso el texto y el link para el día de mañana. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hola, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hola, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta mañana, jóvenes.